Dios permita que salga claro, porque no estoy en mi casa en esta tarde y es distinto cuando uno maneja lo propio. Bueno, esta tarde tenemos que hablar el tema general, parece que es Ministerio de una Mujer Virtuosa, lo que están viendo durante este año. Y tenemos para hoy la ofrenda de la viuda. Para ello vamos a leer en San Marcos capítulo 12, 41 al 44. Vamos a buscar y vamos a leer este pasaje. Y dice así, la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y también tenemos la narración esta en Lucas 21, desde el 1 al versículo 4. Vamos a leer los dos pasajes para poder aprender, estudiar, porque son cosas que a veces un escritor agrega algo más que el otro. Dice así, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento. Este es un tema muy, no sé si decirle delicado, importante, que quizás a veces poco se toma en las congregaciones para enseñar, quizás trae conflictos, hay muchas opiniones confusas a veces, pero hay que estar preparado para responder a todas ellas. Eh, Vamos a estudiar el tema de las ofrendas. Por eso es que hemos leído estos 2 evangelios. Y como ejemplo tenemos la actitud de una viuda en esos tiempos, en los tiempos de Jesús. Y en las Escrituras, en el Antiguo Testamento también tenemos relacionado este tema de alguna manera. Ya comenzó con Caín y con Abel cuando ellos trajeron su ofrenda a Dios. Bueno, esta vamos a sacar algunas enseñanzas. En la actualidad también hay muchas viudas, pero no son, en comparación a las viudas de aquellos tiempos, es diferente la situación. Las viudas en aquellos tiempos realmente eran personas que no tenían recursos, podían haber quedado viudas porque su marido se enfermó, porque murió en la guerra, porque siempre había muchas guerras, y esto hacía que las viudas quedaran solas. Las mujeres en esos tiempos no salían a trabajar como en la actualidad, tampoco cuando quedaban viudas percibían una jubilación o una pensión,
Así que la situación de ella es muy, muy difícil. Y Jesús pone la mirada en esta viuda. En el verso 41 de San Marcos dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. Él estaba sentado y allí estaba observando cómo ponían las ofrendas los que iban al templo. No había solamente un arca o un lugar donde podían ofrendar. Había varios, de manera que eh, en cada una de las arcas, en cada uno de los cofres, había un letrero donde estaba escrito el motivo para lo cual se juntaba ese dinero. Y echaban todos los que venían al templo en los tiempos, ya en este tiempo es cercano a la Pascua. Entonces Jesús por algo está observando atentamente cómo depositaban las ofrendas las personas. Y centra su mirada, su atención en la actitud de esta mujer, de una viuda. Como sabe él que era una viuda? Quizás sería por su vestimenta, que sería diferente a las otras mujeres. Allá en Israel la gente aún mantiene también su forma de vestir según los grupos a los que pertenecen. Ellos no visten como nosotros. Cada grupo tiene sus vestimentas y tienen que hacerlo como le mandan. No pueden decidir qué elegir en algunos grupos, ¿no? Y bueno, seguimos con el tema de la ofrenda. Vamos a ver qué quiere decir la palabra ofrenda. No sé eh, si alguien puede decirme el significado de la palabra ofrenda, qué entiende por la palabra ofrenda. El Dar algo significado. voluntariamente, puede ser, hermana. Dar ¿Sí? algo voluntariamente. ¿A Dar quién se algo lo daría? voluntariamente. En este caso a Dios o a las personas también que necesiten, que tengan una necesidad. Bien. Algo que se trae, ¿no? Ofrecer, ¿no? Es decir, que a quién le cuesta la ofrenda en ese caso. ¿Al que da o al que recibe? Al Ahí que da tiene sería. el que da. El que da es el que hace la ofrenda y el que recibe es el bendecido, ¿que no? Y hay una palabra hebrea que tiene como significado, esta palabra hebrea es corbán. Dice que la palabra ofrenda es un sacrificio a Dios, ofrecido a Dios. Es un término, un significado general, pero en la antigüedad había distintos tipos de ofrendas. Era una manera de acercarse a Dios, de manera que era un sacrificio, o sea, un medio por el cual la gente se acercaba a Dios y que era algo que tenía que tener cierto costo. Bueno, nosotros como cristianos también depositamos ofrendas. ¿Y cuándo llevamos nosotros nuestras ofrendas? Cuando hay algún un culto, después de la cena del Señor, o quizás en alguna otra oportunidad también se levantan ofrendas, es lo que se hace en nuestras congregaciones. Y nosotros en esta tarde vamos a vamos a ver cómo tiene que ser la ofrenda. El Señor hace una comparación. Compara la actitud de la viuda con la actitud de los ricos. Dice que los ricos echaban grandes cantidades, mientras que la viuda echó 2 cuadrantes. Echó poco, muy poco en comparación a lo que
echaban los ricos. Pero él dijo que ella echó más. Ahí hay una comparación, es como si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es el cálculo matemático, realmente ella no echó más, echaron más los ricos, ella echó menos. Pero ¿por qué Jesús dice así, que ella echó más? Porque ella echó todo lo que tenía, dice. Y dice que de los ricos echaron de lo que les sobraba. Y ahí vemos también la actitud de Jesús, que él en el versículo dice, en el versículo 43 de Marcos, dice, llamando a sus discípulos, les dijo esto, que ella, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Porque ella echó más y porque ellos echaron menos. Ahí está lo que nosotros tenemos que sacar una conclusión. Y aparta a sus discípulos, dice, para enseñarles sobre la ofrenda. Qué privilegio la de estos hombres, tener un maestro como Jesús. Y ellos se apartaron con Jesús y de ahí empezó a enseñarles sobre el tema de la ofrenda. Bueno, nosotros vamos a sacar algunas enseñanzas en esta tarde sobre la ofrenda. Ella dice, Jesús vio que ella dio todo lo que tenía. En cambio, los ricos dieron de lo que les sobraba. Seguramente los ricos primero hicieron sus compras, sus gastos personales, lo que ellos deseaban comprar y en todo lo que en lo que querían gastar y de eso, lo que les quedó, eso pusieron en el arca. Mientras que esta mujer va y pone lo que tiene, todo lo que tiene. No había pensado si en el día de mañana tendría para sus gastos personales, sino que su corazón, su actitud muestra que dio todo. Qué importante es tener en cuenta la actitud de esta mujer, de esta viuda. Importante es también que nosotros podamos, eh, al momento de tener que ofrendar, preparar esa ofrenda, y tenemos muchos pasajes en las Escrituras relacionados a este tema. Dice, ¿cómo debemos ofrendar? Porque nuestro Dios conoce nuestro corazón. Vamos a ver un punto que dice que la ofrenda tiene que ser voluntaria. El pueblo de Israel traía ofrenda voluntaria para la obra del tabernáculo. Esto lo encontramos en Éxodo 35. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura, si no lo leo yo nomás. Éxodo 35, versículo 4, versículo 5, 21 y 29. Si alguien puede hacerlo, si no, para no demorarnos. Éxodo 35, versículo 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Vamos a versículo 5, ya me pasé un poquito. El 21 dice, vamos a ir al verso 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu
le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. El versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y en el 36:6 dice, vemos que trajeron lo que se les había pedido. 36:6 dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Así que el pueblo había sido motivado por Moisés para la construcción del tabernáculo y trajeron tanto que llegó un momento que le dijeron que ya no traigan. De manera que la ofrenda que nosotros hacemos para nuestro Dios, cuando se tiene que hacer, el día que se hace, según sea el motivo, según sea la necesidad para lo cual se levanta una ofrenda, eso tiene que ser de forma voluntaria, de una manera que al Señor le agrada, que no estemos siendo respondones cuando damos algo para el Señor. También la ofrenda tiene que ser de corazón. También vemos aquí un corazón generoso en la gente cuando llevaba. También tiene que ser de corazón y con generosidad. Encontramos en 2 Corintios 8 que el pueblo también, los judíos también tenían que ofrendar. Leamos en 2 Corintios 8. Vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo en cuanto a la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Si conocemos el contexto de este pasaje, vamos a ver que estos hermanos de Macedonia querían ofrendar, querían ayudar a los de Jerusalén, porque para eso tenemos que saber qué está pasando en Jerusalén. Entonces había que levantar una ayuda especial y ellos querían hacerlo y pedían por favor que se les permitiera hacerlo. Ahora vamos a ver Romanos 15, 25 y 26. Pablo les permitió hacer esta ofrenda, se levantó la ofrenda para llevar a los hermanos de Jerusalén. Romanos 15, 25 y 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ellos habían recibido la palabra desde Jerusalén a través de los siervos que iban hacia Europa. Y ellos ahora que, viendo la necesidad que había en Jerusalén,
querían ellos ser parte de esta ofrenda para ayudar en las necesidades, en la situación apremiante que ellos estaban pasando. Entonces nuestra ofrenda tiene que ser, como hemos leído el primer caso del tabernáculo, voluntaria, y ahora tiene que ser de corazón y con generosidad. Ahora vamos a ver que también tiene que ser hecha con amor, con desprendimiento. Cuando se sabe el porqué de ofrendar, las personas ofrendan. Es decir, que es importante decir para qué se levanta la ofrenda en la casa de Dios. También la ofrenda debe ser un sacrificio, o sea, debe ser sacrificial. Tenemos en 2 de Samuel 24, es un pasaje, no sé si vamos a leer solo 2 versículos. 2 de Samuel 24, 24 y 25. Y ustedes recuerdan cuando David hizo un censo que no le agradó a Dios. Y bueno, de ahí, al final de esto, él quiere construir la casa para Dios, para Jehová Dios. Y Dios le dijo que él no lo podía hacer porque había sido hombre guerrero. Pero él, en este pasaje vemos que él compra la tierra para el templo. En 2 de Samuel 24, 24 y 25, y dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio, el rey, o sea, David le dijo a Arauna, le dijo, no, sino por precio, lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Allí el rey Arauna le quería regalar, le quería dar sin precio, porque él era el rey, pero David no aceptó que sea sin costo alguno, sino que él responde a ese lugar. No solamente paga por la tierra, sino por los animales que tenía en ese lugar. De manera que es una ofrenda sacrificial, no es una ofrenda sin costo alguno. También tenemos que ofrendar en medio de las riquezas y en medio de la pobreza. Quiere decir que no solamente pueden ofrendar las personas que tienen dinero o cosas, sino también los pobres. A veces suele ocurrir que los hermanos que tienen menos recursos económicos son los que más ofrendan en las congregaciones. Dice en 2 de Corintios 8:2, que habíamos leído ya, de los hermanos de Macedonia, ellos en su profunda pobreza querían ofrendar. Así que no porque sean personas pobres económicamente no van a ofrendar, sino que son a veces tocados y el Señor hace que ellos den su ofrenda de una manera justa, de una manera voluntaria y de una manera de corazón. También debemos dar o se debe dar lo mejor que tengamos, porque no solamente podemos dar dinero, sino también hay otras cosas que podemos dar. Vamos a leer en Malaquías 1, 13 y 14. Aquí tenemos el profeta Malaquías, está un poco molesto por las cosas, cómo llegaban, cómo traía el pueblo su ofrenda para ofrecer a Jehová. El capítulo 1, versículos 13 y 14, si lo leemos a todo es muy largo, pero acá dice, Jehová reprende a los sacerdotes. Pero solamente leemos 2 versículos, el final de este dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra
Mano, dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si recordamos nosotros cuando el pueblo de Israel tenía que ofrecer sacrificio, antes, en el Antiguo Testamento, el animal tenía que ser sin defecto. Y aquí ya se ve que se habían olvidado y ya traían para ofrecer animales con defectos, tuertos, rengo, y bueno, de alguna manera no era aceptable a Jehová Dios. Por eso dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es decir, que nuestro Dios, nuestras ofrendas que llevamos al altar tienen que ser de lo mejor. A veces encontramos en la ofrenda los billetitos que menos valor tienen, porque si vamos nosotros a ver el billete que hoy podemos decir que algo podemos comprar, sería el verdecito, que casi nada compramos de 500, y el de 10, el de 1000, un poquito, pero a veces entran esas ofrenditas de 20 que dice 20, 10, ¿qué se compra con eso? ¿Qué hacemos con eso? No hacemos nada. Entonces dice que tenemos que dar lo mejor. A veces hasta el billete está muy roto, muy dañado. Tampoco es, es algo que se ha preparado con tiempo. Pablo dice que hay que preparar la ofrenda que tenemos que llevar a la casa de Dios. Debemos dar, ya hemos dicho, con generosidad, debemos dar de corazón, debe ser sacrificial la ofrenda. También debemos, cuando se dice que debemos dar con generosidad, en 2 Corintios 9:6, vamos a buscar 2 Corintios 9:6, ahí habla de que hay que dar con generosidad, pero también tenemos que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de vosotros, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí nos dice que tenemos que dar generosamente. Dice, también segará el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Es decir, que ahí de nuevo vemos que la ofrenda debe ser con generosidad, pero tampoco debemos dar pensando en que tenemos que recibir la recompensa o el favor de Dios. No podemos comprar el favor de Dios con lo que nosotros damos. Nuestra motivación no es recibir el favor de Dios, sino que es glorificar a Dios a través de lo que damos. Esta mujer viuda dio todo lo que tenía, lo dio de corazón sincero. Y seguramente que Jesús observa su actitud cuando ella ponía esa moneda que era la 16 parte del salario de un día. Era muy poco lo que ponía en cuanto al valor, pero era darlo de corazón. Ahora hemos visto nosotros acá que cómo tiene que ser la ofrenda.
Y también tenemos que ver qué cosas podemos ofrendar. No solamente se refiere al dinero. Dice, también podemos encontrar en la escritura que se ofrecía, que se ofrendaba, había distintos tipos de ofrendas. Pero en la actualidad nosotros, ¿qué podemos ofrendar a nuestro Dios? No solo podemos ofrendar dinero, también podemos ofrendar nuestros talentos. ¿Qué talentos tenemos? Tenemos que conocer nuestros dones y ponerlos al servicio en la obra de Dios. También podemos ofrendar nuestras posesiones materiales. Hay lugares donde los locales, los salones, han sido construidos con donaciones, que ha habido hermanos que han sentido el deseo de donar ese terreno y ahí se han construido salones de reuniones, salones o predios para distintas actividades. Nosotros tenemos, en Metán tenemos así, la hermana que ya no está, ella donó sus posesiones y ahí está construido el salón de reuniones y se utiliza también ese lugar para otras actividades. Es decir, que se pueden donar no solamente dinero, sino también posesiones materiales y también podemos donar lo que tanto nos cuesta, el tiempo para el servicio en la obra del Señor. Porque a veces decimos, ay, si tengo tiempo voy a hacer tal cosa. Si tengo tiempo voy a ir a cumplir con esto. A veces cuántas actividades dejan de hacerse por falta de personas, porque no tienen tiempo, falta de los hermanos. Es decir, que es importante el congregarse para poder ahí pensar en las buenas obras que podemos hacer, porque acá en Corintios dice, para que abundéis en toda buena obra. Para hacer las buenas obras tenemos que congregarnos y de ahí van a salir proyectos donde se pueden involucrar los miembros, pero para eso tienen que ofrecer al Señor sus talentos, su tiempo, también sus ingresos. Es decir, que es todo una cosa de entrega, una entrega total para la obra de Dios. Nuestra vida está ahí, tenemos que ofrecerla para servir en la obra de Dios, porque dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuántas cosas se podrían hacer cuando más personas están comprometidas para servir al Señor? Y bueno, y aquí nosotros llegamos casi al final de este pequeño estudio. Podía haber sido más, pero vamos a cerrar este estudio con el ejemplo máximo que tenemos nosotros en cuanto a ofrendar. Dice, Jesús ofrendó su vida para salvar al pecador. Y vamos al libro de Hebreos, vamos a buscar en Hebreos capítulo 9, que Hebreos es un libro donde habla mucho de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en el capítulo 9, tenemos unos versículos, 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él ofreció todo. Él se dio a sí mismo para qué, cuál era el objetivo, cuál era el propósito, salvar a los que le esperan. El capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Ahí vemos la palabra ofrenda. Jesús ofrendó su vida para una sola vez, dice,
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y tenemos un versículo muy lindo que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Somos nosotros, formamos parte de ese grupo, los salvados por la sangre de Cristo. Vamos a ver en Juan 15:13, que nos dice el evangelista según San Juan 15:13, también hablando de la persona de Cristo. Nadie tiene mayor amor que este, o sea, Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso la vida por sus amigos? Es Jesús. Jesús está hablando ahí con sus discípulos y dice, Él puso su vida por sus amigos. Y también vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Efesios 5:2, relacionado a esto que estamos estudiando. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El máximo sacrificio, la máxima ofrenda para salvar a la humanidad fue la vida de Cristo entregada para salvar a todo aquel que crea en Él. Así que el tema de la ofrenda comienza y termina en la persona del Señor Jesús. Si recorremos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar eh, muchísimos versículos donde habla de que Él entregó su vida, ya estaba trazada para, eh, para que nosotros también aprendiéramos de Él. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo a imitar? Jesús. Nosotros tenemos que imitar porque Él entregó su vida por nosotros y a veces nosotros no podemos disponer del tiempo o disponer de algo para hacer la obra de Dios. Que necesita el Señor personas presenciales, personas que sean siervos, personas que puedan dar con un corazón sincero, generoso, dar de un corazón voluntario, dar por amor. Y todo esto es la palabra de Dios, no es lo que yo diga, sino es lo que dice Dios en su palabra para enseñarnos y para que podamos crecer como hijos de Dios y poder ayudar a otros a aprender más la palabra y a crecer en los caminos de Dios. Y queda para pensar, ¿qué estamos ofrendando a Dios hoy? ¿Cómo está siendo nuestra ofrenda? ¿Qué estoy dándole yo al Señor? ¿Estoy dándole las obras o estoy dándole un porcentaje de mis tiempos, de mi vida, o no le estoy dando nada? Es una pregunta para hacernos, o estoy dando todo de corazón. Sé que hay hermanos, hermanas, cristianos fieles que están siendo de mucha bendición en distintos lugares porque ponen al servicio de la obra de Dios su tiempo, sus talentos, sus recursos para servir a la obra de Dios. Que podamos imitar y preguntarnos, ¿qué estoy dando yo en este tiempo, en mi vida, qué estoy dando de mi vida para nuestro Señor? El primer himno que cantamos dice, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. Eso también habla de qué es lo que estoy haciendo yo para la obra de Dios
en el lugar donde estoy viviendo. Así que el Señor nos hable a través de su palabra, no de lo que yo haya dicho, sino de lo que dice la palabra de Dios y podamos llevarle al Señor, darle al Señor lo mejor, darle al Señor de corazón y preparar con tiempo lo que tenemos que ofrecer y dar cuando hay alguna necesidad, cuando hay algún proyecto, cuando hay algo que nos motive a invertir para que la obra de Dios crezca, para que el reino de Dios avance y podamos ser parte de ese reino de Dios cada día. Que el Señor nos bendiga y alguna hermana podría estar terminando con una oración en esta tarde.